Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo 10 de la serie del Reino de Aragón. Vamos con ello. Posteriormente a la gran victoria del batallador en Arnisol, continuó este mismo con la gran incursión contra la España mora e inició una incursión en las Alpujarras. Y en esta ceifa nos encontramos con una anécdota muy interesante. En la costa, el batallador hizo que sus soldados pescasen un pez, para así comérselo, con intenciones de dejar una anécdota de que en un futuro Aragón dominaría los mares, lo cual en un futuro veremos si esta anécdota se cumple. Posteriormente a la anécdota, inició otro acercamiento contra Granada. Sin embargo, esta vez los almorávides habían cambiado su planteamiento militar, y esta vez no se lanzarían de cabeza contra el poderoso ejército cristiano, sino que se dedicarían a iniciar lo que se conoce como una presión táctica. Esta táctica es muy semejante a lo que intentaron hacer al Cid, que al final resultó en una derrota para los almorávides en la batalla de Bairén, que una forma rápida de explicarlo sería que consiste en acercarse de forma limitada al ejército enemigo y mantener, digamos, las distancias, con la intención de, mediante escaramuzas o mediante un golpe de suerte, el enemigo se deja vulnerable, sea cruzando un río o cruzando una montaña, y ya una vez vulnerable, lanzar un ataque y derrotarle. Como dicho, también incluye el desgaste mediante la hostigación de su logística. Dicha táctica almorávide resultó tener éxito, y en una escaramuza los almorávides lograron derrotar a los soldados del batallador. Ya terminada la ceifa contra el Al-Ándalus, y viendo que los almorávides no iban a presentar batalla campal, el rey de Aragón decidió darse la vuelta y regresar a sus bases. Y en su regreso decidió tomar por asalto la plaza de Játiva, lo cual provocó una vez más daños en la España mora, y logró regresar con éxito a Aragón, siendo esta una campaña totalmente rentable. No solo había humillado a los almorávides, sino que también habían obtenido una cantidad bastante significativa y grande de mozárabes, que les ayudarían en la repoblación, además de incluir una cantidad enorme de riquezas saqueadas de los territorios sarracenos. La gran humillación del batallador hacia los sarracenos llevó a que los almorávides, con toda su furia, mandasen deportaciones masivas contra los mozárabes, por lo cual la población mozárabe que se encontraba en el Al-Ándalus quedó casi en nada. Y obviamente algunos serían deportados a lo que hoy en día es Marruecos, y la gran mayoría se retiraron, como hemos estado viendo, a los reinos cristianos españoles, por lo cual les ayudarían bastante en un futuro con el esfuerzo de guerra y con la repoblación, y convirtiéndose en la punta de lanza de dichos reinos. Posteriormente a la gran expedición de Alfonso, la reina de León, Urraca, falleció en el año 1126 y quedó como rey Alfonso VII de León, y obviamente se tardaría poco en iniciar un conflicto con Aragón, por motivos obvios. El batallador seguía manteniendo gran parte de Castilla a su poder. Sin embargo, el conflicto se terminó muy rápido y sin cambios significativamente territoriales. Posteriormente a este pequeño conflicto ocurrido contra el Reino de León, el batallador siguió batallando, y en el año 1129 se apoderó definitivamente de la plaza de Medinaceli, y obviamente conquistó muchas más plazas contra los sarracenos. La supremacía militar del batallador le hizo convencerse de poder apoderarse de la plaza de Valencia, lo cual supondría una gran humillación para las armas sarracenas, e inició el asedio a la ciudad. Pese a la gran decadencia sufrida por las armas almorávides, estos mismos se veían un poco arriba debido a un gran éxito militar ocurrido en el año 1126 en Corbins, contra el conde de Barcelona, por lo cual esto mismo convenció a los almorávides de poder derrotar definitivamente al batallador en batalla campal, y se inicia la batalla de Cullera. Como la gran mayoría de batallas ocurridas en esta época, se desconoce el desarrollo táctico de esta misma. Sin embargo, lo que sabemos es que la batalla de Cullera, totalmente encarnizada y brutal, terminó en una rotundísima victoria más
para las armas aragonesas, siendo así una victoria más para el batallador. Y con esto se termina el capítulo. De acuerdo, lo primero que puedo indicar es que los almorávides militarmente están muy debilitados. Esto es debido principalmente a que hay que entender que los almorávides son bereberes, por lo cual yo supongo que nunca les interesaron a los bereberes apoyar y sobre todo planificar un ejército local musulmán, es decir, un ejército andalusí, darles una capacidad militar significativa, entrenarles, etc. Supongo que porque tampoco les molestaba a los bereberes que los andalusíes fuesen débiles, porque así les dominarían más fácilmente. Sin embargo, lleva a esto, ¿no? Que al final los soldados del batallador son capaces de llegar hasta Granada. Es decir, literalmente no tienen casi ningún problema. Y ya lo he dicho, las deportaciones mozárabes lo único que hicieron es bajar la demografía del Al-Ándalus y subírsela a los reinos cristianos. Por lo cual ya veremos en un futuro dónde nos lleva todo esto. Y obviamente, como he dicho, como tengo ya mi teoría, estos mismos mozárabes se convertirían en los almogávares. Creo que la táctica de la presión o de aferrarte al enemigo, más o menos ese es el nombre, aferrarte al enemigo o la presión, consiste en eso. Quedarte muy cerca del enemigo y de esa forma ir esperando mediante escaramuzas, mediante problemas logísticos de este mismo enemigo, mediante este enemigo está cruzando un puente o una montaña, algo semejante, esperar que el enemigo cometa un error táctico y una vez lo cometa, te lanzas de cabeza contra este mismo. Esa es la intención principal, es una táctica muy común en ejércitos que no tienen la supremacía militar. Es decir, que no están convencidos en ganar a este mismo ejército en batalla campal. Y la batalla de Cullera ocurre por dos motivos. Primero es que, como he dicho, en el año 1126, en Corbins, logran los almorávides una gran victoria contra el conde de Barcelona, por lo cual esto supongo yo que les convence que pueden cambiar la balanza. Es decir, pueden cambiar la balanza. Es decir, esta victoria les da alas a los almorávides de que pueden derrotar a los aragoneses. Sin embargo, en Cullera sufren otra derrota más de un catálogo de derrotas que no paran de sufrir. Aunque tengo que mencionar que han logrado ganar una escaramuza a las tropas del batallador. Pero como he dicho, el ejército del batallador no es que logran regresar a Aragón, es que literalmente les da tiempo a tomar y saquear Játiva. Es decir, el ejército almorávide se encuentra en estos momentos muy debilitado, y ya con la batalla de Cullera mucho más. Y el desarrollo de esta misma batalla, pues yo supongo que no hay mucha explicación táctica porque es obvio. Son batallas ganadas por cargas de caballería pesada, por lo cual creo que no hay mucho que explicar. Al fin y al cabo es algo muy simple de entender y muy... tácticamente no hay que explicar mucho. O sea, es una carga de caballería pesada masiva contra una parte del ejército almorávide que obviamente rompen totalmente, desbaratan totalmente y eso provoca un efecto pánico en los almorávides y en sus aliados andalusíes que les llevan a un efecto de pánico y acaban desbaratados, huyendo y siendo perseguidos y rematados por los soldados cristianos. Por lo cual supongo que la gran mayoría de batallas del batallador tuvieron este tipo de desarrollo. Aunque ya lo he dicho, tal vez la infantería ligera, las bandas almogávar y la infantería también tuviesen un papel decisivo. Como he dicho, se desconoce bastante. Pues más o menos ya lo he explicado todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un me gusta y suscribirse. Siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.